Muy buenas, sufridos ciudadanos. Bueno, hoy volvía a haber capítulos económicos por todas partes. La bolsa se tomaba un pequeño respiro, nos daba alguna alegría. La prima de riesgo sigue por encima de 500 euros, bajaba un pelín, pero sigue por encima de 500 euros. Y atención, porque en las intervenciones que han tenido los responsables políticos españoles había muchísimos mensajes muy delicados. Mariano Rajoy hablaba directamente y elevaba el tono, diciendo que cuidado, porque España puede estar en peligro, pero cuidado porque el euro también. Vamos a escucharlo. Europa necesita decir a dónde va para dar seguridad. Necesita decir que el euro es un proyecto irreversible y que no está en juego. Y el responsable de Hacienda, quien sabe cómo vamos de verdad de dinero, atención porque decía claramente, España tiene la puerta cerrada a los mercados, España no está pudiendo conseguir financiación. Como Estado y en suma como España, tenemos un problema a la hora de acceder a los mercados. El mensaje ha sonado tan potente en ámbitos internacionales que ha tenido que volver a salir el responsable de Hacienda a explicar que no era una petición oficial de ayuda, que no estábamos acercándonos al rescate en ese momento, que lo que pedía era unidad bancaria, que pedía un apoyo por parte de toda la estructura de la Unión Europea, pero que no se estaba refiriendo a que solicitaba expresamente el mecanismo de ayuda. Fíjense en qué situación estábamos. Bueno, la responsable, la vicepresidenta, una de las responsables del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hablaba también de que necesitamos que la Unión Europea tome una decisión, que tome una decisión de respaldo unitario a España, porque nosotros estamos como estamos y por mucho que la prima ande para aquí y para allá, lo cierto es que no obtenemos dinero y como sigamos así vamos a tener problemas muy serios. Hoy se sabía ya el resultado de esa reunión, ayer lo anunciábamos, el G7 convocaba de urgencia a los principales países de todo el mundo. ¿Para hablar de quién? De nosotros. Atención al resultado de esas conversaciones. Han asegurado, literalmente según una filtración, que a estas alturas, como se pueden imaginar, estas filtraciones son medio oficiales. Ellos no quieren, atención en referencia a España, no quieren hacer las medidas, son demasiado orgullosos, este es el comunicado que se ha filtrado, y tienen una arrogancia fatal. Y en medio se habla ya de la utilización del fondo de rescate en las pensiones. Volvemos y les contamos todo. Bueno, pues lo que les decía, la situación sigue estando en alerta máxima, ha tenido que volver a salir el rey. Les leo la frase que está saliendo: sin solidaridad el proyecto político europeo no podrá sobrevivir. Es decir, ya tenemos al jefe de Estado por segundo día consecutivo lanzando mensajes de calma, lanzando mensajes de, en el fondo, que es lo que es, una petición de reformas en la Unión Europea para que nos ayuden. Bueno, la situación, yo se lo comentaba, ha tenido que salir en pleno el gobierno. Ha tenido que pedir por primera vez oficialmente los eurobonos, es decir, que nuestra deuda se diluya dentro de la deuda europea. Lo ha tenido que salir a pedir nada más y nada menos que el presidente del gobierno, porque la magnitud de nuestro boquete es tremenda. Y os empieza a diluir nuestro boquete dentro de determinados países sanos, o vamos a tener muchísimos problemas para conseguir capear esta situación. Luego les voy a ir dando más informaciones porque se empieza a hablar, les daremos en cuanto lo tengamos confirmado, noticias de que se podría estar preparando una especie de símil de rescate anticipado, que España tuviese unos préstamos antes de verano, de forma que se hiciese una especie de transición buscando que Alemania suavice su postura. Ya les adelanto, les comentaba antes esas declaraciones del G7, la reunión de urgencia que había para tratar nuestro problema. Dicen que somos arrogantes y orgullosos, que no queremos hacer los deberes que se nos han puesto. Ese es el resultado de la reunión. Y dicen que nuestra arrogancia es una arrogancia fatal. Bueno, pues esperemos que no lo sea. Yo antes mencionaba la prima de riesgo, la citaba ya hasta en euros. Ya, yo creo que ya del impacto en los bolsillos ya nos salen hasta los términos cambiados. Bueno, déjenme que les presente a los tertulianos con los que vamos a estar durante toda la noche. Carlos Santos, muy buenas. Hola, buenas noches. Carmelo Encinas, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Chencho Arias, muy buenas. Hola. Luego hablaremos, porque tú que tienes experiencia diplomática, dice que te acostaste con Suárez y te levantaste con Zapatero, pues vaya susto, ¿no? Los cielos. Tiene que ser para salir corriendo a encontrarse eso en la cama. Bueno, Curry Valenzuela. Muy buenas noches. Muy buenas. Xavi García Albiol. Buenas noches. Bueno, que vienes también de ganar un pleito judicial, bendito sea, bueno, por el tema de la inmigración. Ahí andamos, después de 2 años de dar palos y palos, al final yo creo que la justicia ha ido en la misma línea que
fueron los vecinos de Badalona, y es dar apoyo y decir que aquí no se está hablando ni de racismo ni de xenofobia, sino de unos problemas reales que se están viviendo en determinados barrios de mi ciudad. Luego les daremos, porque han salido ya los costes que tiene esos centros de internamiento donde metemos a inmigrantes que han entrado de forma ilegal, lo que cuesta a cada español 17 euros día el mantenerles. Pues bueno, bendita, estamos como para alegrías de este estilo. Bueno, está con nosotros también Antonio Hurtado, del Partido Socialista. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Y el catedrático José Rága. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Lorenzo Ramírez, adelante. Bueno, comenzamos. Como siempre, decirles a todos que pueden participar en el programa. Estamos en las redes sociales. En la dirección debajo de sus pantallas. Mirada El Mundo en Facebook y Twitter. Y también pueden participar mandando un mensaje. Escriben Mundo, ponen lo que quieran y lo mandan al 27717. Hoy esta mañana se ha producido una teleconferencia entre los miembros del G7. Se decía que era una teleconferencia de urgencia. Esto sucede con cierta normalidad. Lo que no sucede con cierta normalidad es que se filtre un día antes a los periódicos para que el día siguiente pues aparezca en todos los medios de comunicación. La urgencia era por la banca europea. ¿Y qué banca europea está ahora mismo en la picota? Pues la banca española, sobre todo después del caso Bankia. Lo que está filtrado después de esa reunión y que publica la agencia Reuters es que Alemania está presionando a España para que acepte un rescate de la Unión Europea. Lo publicaba El Mundo hace un par de días. Hasta aquí nada nuevo, pero efectivamente hablaban de esta arrogancia, fatal arrogancia. Hay un libro de Hayek que se llama La fatal arrogancia, donde explica la imposibilidad del socialismo. Se lo recomiendo a todos ustedes porque ya que estamos metidos en tanto follón, pues así pueden leer un poquito y nos ilustramos. También decirle que en Onda Cero, Cristóbal Montoro, hoy ha dado una entrevista en la que ha subido el pan, luego ha bajado, bueno, Cristóbal Montoro en estado puro. Ha cogido una referencia que le hacía Carlos Herrera sobre los hombres de negro, calificando a los hombres de negro como los técnicos del Fondo Monetario de la Unión Europea que vendrían a intervenir en España, lo que se ha denominado siempre como los señores del maletín y que yo digo siempre también medio en broma, que son todos rubios y que tienen la raya a un lado y que vienen a ver las cuentas. Claro, nadie dice que estos señores llevan aquí más de un año. España no puede ser técnicamente objeto de un rescate, como para tranquilizarse, claro. Los hombres de negro no van a venir a España, entre otras cosas, porque España no es rescatable en el sentido técnico del término, ¿no? España no necesita esto, lo que necesita es más Europa, más mecanismos propios de la integración europea para hacer lo que estamos haciendo en España. Para eso no necesitamos a los hombres de negro. Bueno, pues quien tenía que volver a salir, ayer salía a la palestra, era el rey, hoy volvía a salir para intentar calmar y pedía ayuda a Europa. El problema es político. La solución tiene que ser también política. Lo que se necesita es más Europa, no menos Europa. Requiere austeridad y disciplina, pero la austeridad por sí sola no salvará a Europa. Se necesita además solidaridad para hacer soportables las cargas financieras que hoy abruman a algunos de nuestros países. Bueno, pues Xavi, entre las frases que decía el ministro de Hacienda hoy, aseguraba que la puerta al mercado está cerrada para captación de financiación para España. El mensaje es gravísimo. Luego ha habido mensajes más tranquilizadores por parte de otras personas del Gobierno. Yo creo que ante la evidencia de los mensajes que se estaban lanzando, de hecho ha habido un revuelo internacional pensando que Cristóbal Montoro estaba pidiendo ya oficialmente poco menos que un acercamiento hacia ese rescate. Ha tenido que volver a salir el ministro de Hacienda a decir: no estoy pidiendo la ayuda, me refiero a que estamos en esa lucha por conseguir una unión más unida europea y que nos ayude, pero no por una ayuda económica. ¿En qué situación estamos, Xavi? Estamos en una situación que casi nadie es capaz de prever lo que va a pasar dentro de un mes. Lo que va a ocurrir dentro de un mes, especialmente a finales de junio, cuando se reúnan aquellos que tienen responsabilidades a nivel internacional y deciden qué tipo de medidas desde un punto de vista del sistema bancario y financiero se tienen que adoptar, no en el ámbito español, sino en el ámbito internacional. Seamos realistas. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando que estamos en una crisis económica profunda. Yo siempre mantengo que no es solo una crisis económica, sino que es un cambio de sistema. Creo que estamos ante un cambio de sistema y que los ministros, como hablan 14 veces o 15 veces cada día, en algún momento puede ser que no, alguna palabra no sea la adecuada y la exacta para ese instante. Bueno, pues se pueden equivocar o pueden dar malos entendidos. Sí que me parece que hay una cuestión que es evidente y ha quedado muy claro hoy. Es difícil que se vaya a rescatar España cuando somos la cuarta o la quinta economía de Europa. Para que eso, Xavi, puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Efectivamente. Hombre, yo creo que estamos mal, pero el rescate
posiblemente sería peor. Y si no, miremos las consecuencias de lo que está pasando, por ejemplo, en Grecia. Que nadie se equivoque. Cuando hay un rescate, significa que se tienen que bajar salarios, que se tienen que bajar pensiones, que sube el IVA. Que sube el IVA. Por tanto, cuidado con determinados luego le vamos a preguntar a don José qué sería exactamente ese rescate, porque hemos escuchado a José María Benito diciendo que no sería el apocalipsis. Bueno, para muchas familias sería el apocalipsis. Ahora, dejadme que dé noticias de última hora que están llegando. Carmelo, te doy la palabra. El G20 el día 18 y 19 de junio, es decir, ya va a convocar, tiene preparada una reunión en la cual lo que va a hacer es pedir dinero a la gente del G20 ante eventuales nuevas necesidades. Bueno, pues vayan imaginándose qué eventuales nuevas necesidades pueden ser las que pueda tener el G20 para rescatar a determinados países. Yo estoy contigo, Xavi, en que no sabemos qué va a ocurrir. Digamos que se está un poco pendiente de los acontecimientos fuera de España, no solo dentro de España, y que por tanto es difícil sujetar un discurso unívoco, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por mandar un único mensaje. No puede aparecer en un mismo día mensajes casi diametralmente opuestos. O sea, al final esto es munición para determinada prensa financiera que está deseando, lógicamente, pues sacar grandes titulares que no nos vienen nada bien, ¿no? Entonces, mira, un buen día dijo, hace bien poco, el señor Rajoy, que no estábamos al borde del precipicio. Unas horas antes, el señor Guindos, un día antes, ya no me acuerdo, había dicho que estábamos al borde del precipicio. El señor Floriano no dijo que estábamos al borde del precipicio, dijo que estábamos en el precipicio, pero agarrados a la cornisa. Tú fíjate. Y luego, a las pocas horas, aparece el portavoz de Exteriores del Partido Popular y dice que esto del rescate tampoco tiene, estaba ya poco menos que sugiriendo el rescate. Hombre, yo creo que alimentar la confusión dentro de que ya sabemos que es una situación muy variable y que hay que estar y que puede cambiar en un momento dado determinado, eso lo puedo llegar a entender. Pero, hombre, con esta política de comunicación tan terrible estamos engordando el problema, porque al final, perdona Curry, los famosos mercados, los terribles mercados, funcionan con rumores, con impulsos, y el daño es tremendo. El problema de España no es un problema de comunicación, el problema del gobierno. El gobierno no comunica bien, pero si solo comunicara bien y ese fuera el problema que tuviéramos, estaríamos bastante bien y muy tranquilitos. El problema es que España necesita dinero, muchos millones de euros para sanear sus bancos. Eso es lo que hay, y que no nos lo prestan hasta ahora. No nos lo prestan sin que haya una intervención directa. Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho una frase que es literal: el lastre pesa más de lo esperado. Claro. O sea, se están haciendo cosas, pero el volumen descubierto de barbaridades que había ocultas es tan brutal, no solamente en déficit público, 32.000 millones, sino el boquete. Llevamos 54.000 millones exigidos a la banca para dotaciones, luego 30.000, ¿vale? Ya vamos por 84. Ahora se habla de en torno a 20.000 para Bankia y se habla de otros 30.000 para el resto. Estamos viviendo, lo que sí estamos viviendo es en una situación de mucho agobio, de mucho desastre, donde yo lo único que le pediría al gobierno, porque lo hago siempre que voy a un medio de comunicación, es que por favor se lo explique a la gente que no entiende de economía, porque yo, como vosotros, un mensaje sencillito, van por la calle, yo voy por la calle como vais vosotros, y la gente te dice, Curry, ¿qué va a ser de mí? Porque la gente, cuando dice eso de más Europa o quiero eurobonos, pues la gente no sabe de qué va. Dices que no hay un problema de comunicación, pero sin embargo dices que no lo saben explicar. A mí me parece que hay mucho mito falso, que ya es hora de que empecemos a dejarlo. Eso de que España no se puede intervenir, ¿por qué no se puede intervenir? A mí me habían contado, si la prima de riesgo pasa de 400, estaremos hundidos. Estamos en 520. 520. Si los intereses, el tipo de interés sube del 6% también, no pasa nada. Perdona, si te cuentan... No ocurre, pero sí que pasa. Pero ¿cómo es eso que nos están contando todo el día de hoy? De
España no puede ser intervenida. Si los alemanes están deseando intervenirnos, es que no nos dejamos. Lo que no nos pueden intervenir es como Dejadme que Grecia, escuchemos eso no puede a ser. Rajoy, porque hoy se elevaba el tono de la petición. Ya no se hablaba de una línea de ayuda, de un préstamo, no, se hablaba de eurobonos, ¿Y que es para lo qué querrá máximo. Que toda eurobonos? Europa emita deuda para enjuagar nuestro problema. Pero si no Vamos se a lo van a escucharle dar, al ¿qué gana de presidente. pedir? Europa necesita decir a dónde va para dar seguridad. Necesita decir que el euro es un proyecto irreversible y que no está en juego. Necesita apoyar a quienes están en dificultades y, en mi opinión, necesita una integración fiscal con una autoridad fiscal y una integración bancaria, una unión bancaria con eurobonos, con un supervisor bancario y con un fondo de garantía de depósitos europeo. Yo creo que eso lo podemos compartir absolutamente Sí, pero todos. con eso Lo no podemos salimos de compartir. pobres. No, pero, ¿Cómo? pero Hombre, es que claro. aparte yo creo que se tiene que explicar de forma muy clara y con la cabeza bien alta, y yo creo que podemos hacer con la cabeza bien alta, que España, el gobierno, está tomando todas las medidas posibles. Que si la señora Merkel quiere encima que apretemos más a la población, eso es imposible. Tú a un señor que lo está pasando mal, a un señor que se ha quedado en paro, tú no lo puedes apretar más con impuestos. Es que es imposible. Y por tanto, o Europa toma conciencia de lo que está ocurriendo, reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno de España, o aquí podemos acabar en un conflicto social. Lo que quería comentar que la situación es una situación bastante difícil. Ahí coincidimos todos. Que España necesita de financiación externa, porque si no, no podría tirar para adelante con los problemas que han surgido principalmente en el sector financiero. Pero es que, independientemente del papel que tiene que jugar Europa, nosotros estamos presenciando un auténtico espectáculo que estamos dando a Europa. Son los mercados financieros los que están viendo que las cuentas públicas son opacas, que de buena a primera aparecen 4.000 millones de euros de dos comunidades autónomas que eran factura en el cajón. Antonio, y que hay que corregir, no han perdón, aparecido 4.000 y pico, han aparecido 32.000 millones ocultos en vuestras cuentas y que públicas. hay que corregir el déficit público. Estamos presenciando que hay ministros que hace 2 días el señor de Guindos decía que no era partidario de los eurobonos. Y hoy sale el presidente del gobierno diciendo que lo principal para salir de la crisis son los eurobonos. Estamos viendo un ministro de Hacienda que dice que no a los hispabonos, mientras el ministro de Economía dice que los hispabonos son necesarios. Estamos presenciando totalmente auténticos disparates, no solamente de comunicación, sino que están demostrando que no saben cómo abordar esta crisis. ¿Sabes lo que pasa? Que es si un el gobierno que está gobierno de totalmente Zapatero desbordado y es un gobierno que no tiene las cosas claras. Eso lo perciben los mercados financieros. Y los mercados financieros lo que no pueden admitir es que de buena a primera un ministro diga que hay que subir el IVA y otro ministro diga que no hay que subir el IVA. Porque eso significa crear desconfianza, inseguridad y evidentemente no ayudar. Lo que los mercados a la financieros no entienden es que se diga que había un déficit y que después sea mucho más del previsto. Lo que los mercados financieros y Europa no entiende es que en este país se haya escondido y se haya dilapidado el dinero durante años y aquí no pasaba nada. Lo que el sistema financiero y los países de Europa serios no entienden es que aquí hubiera un presidente del gobierno que se llamaba Rodríguez Zapatero, que en el año 2008 los mercados en Nueva York, han ahora estoy amortizado, hablando Antonio, yo, en el año 2008 en Nueva York, delante de todos los financieros de la Citi, dijo que España tenía el sistema financiero más seguro del mundo. Es falso. Y ahora de la verdad En estos momentos se ha visto que no es cierto. Por tanto, a mí me parece que lo mejor que podríais hacer los socialistas, lo mejor, por una cuestión de dignidad, es estar calladitos y no estorbar. Como si alguien mínimo, tendría que no estar calladito estorbar. aquí por decir las barbaridades que está diciendo, entre otros, de los inmigrantes, puede ser usted. Precisamente, ¿Qué y no los dice? socialistas. A ver, ¿qué digo? A los socialistas, ¿Qué digo? a los ¿Qué digo? socialistas ¿Qué digo no de nos los van a inmigrantes? callar. No nos va a callar ni el PP ¿qué ni digo? usted. ¿Qué digo de los Usted ni el inmigrantes? PP nos va a callar a los socialistas. pero yo te digo, como porque has hecho una ustedes referencia- están pagando su penitencia en estos momentos. Se están dando cuenta que la situación es muy difícil. Pero lo peor es que no saben
cómo abordarla. No tienen nada claro y eso lo perciben los mercados y los mercados no van a confiar en un país que no tiene sus directrices claras y su futuro claro. Habéis arruinado al país. No quiero que esto se convierta en un debate PP-PSOE, pero dejadme que diga una cosa, Antonio. Es muy difícil gobernar un país y yo soy crítico con el actual gobierno. O sea, yo sí considero que se podría haber hecho más. Que se podría haber hecho más con los sindicatos. Que se podría haber hecho más con las comunidades autónomas. Que se podría haber hecho mucho más en la reforma laboral para que no estuviésemos arrastrando durante 2 años parte de la vieja regulación, que eso es lo que se ha hecho. Se podrían haber hecho muchas más cosas. Ahora, dicho eso, me parece un poco increíble que la persona que diga que cómo se han quedado de asombrados al ver la situación es un miembro de un partido que fue el que gobernaba mientras se dejaba oculto un boquete a cubrir en la banca de 138.000 millones de euros. El gobierno socialista no ha dejado cubierto para nada. Y un boquete en las cuentas públicas de 32.000 millones de euros. Eso no es así. Eso no se puede hacer. Todo lo que hemos descubierto es toda una farsa. La situación justamente que ha surgido en estos momentos y son la causa principal que está desencadenando el problema de credibilidad del sistema financiero es una entidad que es Bankia, gobernado justamente por esos señores, los señores del Partido Popular, que eso sí que han encubierto una situación totalmente fraudulenta en Bankia, la cuarta entidad financiera más importante de este país, que está provocando una crisis sistémica en el sistema financiero y que está creando auténtico pánico internacional. Y eso lo ha gobernado justamente el Partido Popular, que debe de tomar no solamente notas, sino asumir responsabilidades. Y lo vamos a exigir. ¿Los representantes del Partido Socialista en el Consejo de Bankia denunciaron algo de esto? Los representantes del Partido Antonio, Socialista que la respuesta es muy fácil, han es un sí o denunciado no. ahora, justamente. Han denunciado ahora, cuando se ha descubierto la papeleta que tenían oculta los gestores del Partido Popular. Ahora es cuando han denunciado, cuando se ha descubierto. Te recuerdo la primera entidad financiera que petó en este país, Caja Castilla-La Mancha. La primera. Y a partir de ahí... La CAM, ¿no? A continuación la CAM, con 20 veces superior. Y a continuación... Yo empiezo a estar un poco harto de que todo se culpe a la herencia de Zapatero, a que el gobierno culpe a la herencia de Zapatero de lo que está ocurriendo, porque Zapatero es responsable parcialmente, pero no totalmente. Ahora bien, como decía Carlos, es muy fuerte que un socialista empiece a culpar ahora, rasgándose las vestiduras, de que Esperanza Aguirre tenía un déficit superior a 1.000 millones de euros de lo que decía, cuando en realidad doña Elena de Troya había dicho unos días antes de dejar el poder que el déficit era del 6 y era del 8 y pico. O sea que es muy fuerte, que lo digáis dentro de 3 años me parece bien, pero ahora mismo es muy fuerte que un socialista culpe al PP de ocultar cifras después de lo que pasó con el gobierno de Zapatero al salir. Después, con respecto a lo que decía Xavier, no es que dentro no sabemos lo que va a ocurrir dentro de un mes, es que no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 15 días. No sabemos actualmente lo que va a ocurrir dentro de 10 días. Y me temo que tanto con rescate o sin rescate se le pide a la ciudadanía que hay que apretarse más el cinturón todavía. Me temo que ocurra lo que ocurra. Es más, si estuviera el PSOE en el poder, si hubiese ganado las elecciones Alfredo Pérez Rubalcaba, que no es nada tonto, habría tomado varias de las medidas que ha tomado este gobierno. Pero yo sí quisiera que el profesor, el catedrático, diga lo que significa el rescate para nosotros, para que la gente se entere más bien, para que se entere bien de esto que va a ocurrir, si el rescate es apocalíptico o no es apocalíptico. Don José, déjame que confirme, está saliendo a través de un periódico alemán, de Die Welt, Europa estudia dar a España una línea de crédito preventiva, una especie de crédito puente para que aguantásemos hasta el verano. Iría destinada a la banca, estaría disponible a mediados de junio, a través del Fondo de Rescate Europeo, es decir, sería urgente, tan urgente como que sería prácticamente en una semana, estaría disponible esa línea preventiva. Es filtraciones que están saliendo, les iremos dando más información. Don José, ¿estamos realmente en situación de necesitar ayuda externa? Y lo que decía Chencho, ¿qué significaría eso para la población española? Yo creo que estamos en necesidad de ayuda externa, sin ninguna duda, porque nosotros no tenemos recursos suficientes. España no genera ahorro, vivimos todavía hoy en desahorro, en ahorro negativo, con lo cual, lógicamente, necesitamos de recursos externos. Dicho eso, el recurso externo lo que te va a resolver es un problema de liquidez momentánea que, si te manejas bien, pues podrás hacerla circular para más o menos mantenerse en el nivel de flotación. Pero el problema real no es ese. El problema real, Xavier decía hace un momento, un cambio de sistema. Yo diría un cambio de mentalidad más que un cambio de sistema.
O sea, España ha vivido, ahí por ahí algún cálculo econométrico que cifra que ha vivido en un 45% por encima de sus posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso, la muestra clara es el endeudamiento generalizado de familias, de empresas y de administraciones públicas. Cuando estamos viendo realmente un deseo de la gente y un ponerse al día, el que no tiene más remedio, como estábamos hablando, ese pobre que está sobre él, le está flagelando la crisis, ese efectivamente lo está pasando muy mal y a ese no nos podemos referir a él, ni debe ser el ejemplo que debemos de tomar. Pero ¿realmente hemos asumido que todos debemos ser más pobres? Es que esta es la pregunta que es incuestionable. Porque si llega el rescate, don José, vamos a ser más pobres. Claro, es que llegado el rescate, lo que no va a haber son contemplaciones. Es decir, la condición del rescate implica la imposición de medidas que son sin comparación más duras que las que tenemos en estos momentos. Más duras de señores que no se tienen que presentar a unas elecciones. Por lo tanto, no les importa lo que la población pueda pensar de ellos y cuáles sean sus reacciones, y que en definitiva tratarán en corto plazo de conseguir lo que el político naturalmente cercano a la población, que vive con la población y que dependerá de los votos de esa población, no está dispuesto a hacer ni siquiera... Don José, ¿habría subida del IVA? Vamos a ver. Lo que tiene que haber es disminución de la renta disponible. ¿Eso cómo se hace? Por las subidas del IRPF, por las subidas del IVA y por las subidas de cualquier impuesto, además de, por una, que esa es más complicada, por una disminución voluntaria o de mercado del nivel salarial. Bueno, pues dejadme que veamos, porque Cristóbal Montoro... Bueno, todo, yo sobreentiendo que todo eso tendría que ir en el paquete. Los coches oficiales. Cristóbal Montoro asegura que hoy por hoy no está decidido para nada subir el IVA. Miéntame, ¿el IVA al 20 o al 21? El IVA que está al 18. ¿no? Por eso, ¿en cuánto lo va a poner? Decía, no hay ninguna previsión, don Carlos, de subir ese impuesto. Lo que tengo que insistir es en la lucha contra el fraude que hay en ese impuesto, en el IVA. Todos sabemos que tenemos delante con demasiada frecuencia la pregunta con IVA o sin IVA, ¿no? Y esa pregunta hay que acabar con ella. Bueno, pues esperemos que en breve no tengamos con cuánto IVA, pero bueno. Carlos. Bueno, yo de lo que estamos viendo en las últimas horas, aparte de ese reparto de culpas del que hemos tenido aquí una muestra hace unos instantes entre el PSOE y el PP, que a mí me parece que no, en este momento ni supone un alivio para las inquietudes de los ciudadanos, ni ayuda en la búsqueda de soluciones. Lo siento, creo que por el contrario las dificulta y por el contrario da un elemento más de desasosiego para los ciudadanos que esperamos de nuestros representantes políticos que defiendan nuestros intereses en un mundo que entendemos mal y que nos sobrepasa, y ante unos mercados que evidentemente no controlan quienes tienen la responsabilidad de controlarlos, porque para eso los hemos elegido. Y en todo caso, en las últimas horas estoy viendo algo que me interesa mucho más, que es precisamente ese discurso del Gobierno dándole al problema la dimensión que tiene. Podemos hablar de los coches oficiales, Curry, pero también se puede hablar de Europa, como ha hecho el rey. O sea, y también se puede decir, como ha dicho el rey, que este es un problema político y que tiene soluciones políticas. Yo no sé si es un problema político, pero que desde luego las únicas soluciones a las que podemos aspirar los ciudadanos son políticas, porque para eso tenemos una estructura política y un sistema de representación, eso es evidente, aunque no lo dijera el rey, pero felizmente lo ha dicho el rey. Y además estamos viendo que el presidente del gobierno está planteando una cosa que son los eurobonos, que antes parecía que no estaba en su discurso, dándole al problema sus dimensiones exactas, que son europeas, porque formamos parte de Europa y ahora no estamos pidiendo ayuda, estamos buscando soluciones a un problema que ya es medular. Carlos, no es un brazo. Pedir dinero a Europa es pedir ayuda. Es que España no es Irlanda. España no tiene 4,5 millones de habitantes, tiene 47 millones de habitantes. La economía española es muy importante. Estamos hablando ya del problema medular de Europa. Y o lo resuelven como problema medular o que no sueñen los alemanes con seguir cobrando sus pensiones, porque también sufrirán ellos el empobrecimiento. Dejadme que dé más datos. Nos tenemos que ir un momentín a publicidad. Vamos a volver
disturben enseguida. Se están filtrando más partes, supuestamente, en esa línea preventiva, esa especie de crédito puente que se estaría barajando para España. España podría solicitar la ayuda antes incluso de las elecciones griegas y, atención, antes de que se conociesen los datos de ese informe de auditoría sobre los bancos para evitar sustos. Vamos un momentín a publicidad y volvemos y continuamos. Bueno, pues atención, porque por si teníamos poca situación de estrés, ha salido Godrigo Zarri, el nuevo responsable de Bankia, y ha dicho que como falte un euro de los 24.000 que están prometidos, que se va. Lorenzo Ramírez, adelante. Y la verdad es que, bueno, pues ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Salía hoy en muchos periódicos, en algunos medios de información, que es posible que el Gobierno considerara que esos más de 23.000 millones, en concreto 23.465 millones de capital total que tendría el Estado en Bankia, era una cantidad desorbitada. Acusaban a Godrigo Zarri de haber inflado estas cifras para curarse en salud y así, bueno, pues poder hacer una gestión adecuada de la entidad. Y bueno, pues al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha amenazado con irse. O me dais la pasta o de aquí me largo. Luis de Guindos señaló hace unos días que el Estado pondría lo que hiciera falta. También es un mensaje un poco arriesgado decir, bueno, aquí ponemos lo que haga falta, como los que pagamos somos nosotros, que somos los contribuyentes. Pero bueno, el presidente del Gobierno dijo después que la cantidad solo se decidiría cuando se conozca el informe de los valoradores, que ya saben ustedes que tenemos a 2 auditores haciendo el trabajo que tenía que haber hecho, que hicieron los inspectores del Banco de España y que Miguel Ángel Fernández Ordóñez metió en un cajón, a lo mejor lo echó en la chimenea en una noche de fin de semana. Mientras el presidente de Ibercaja, Amado Franco, dice que la crisis de las cajas, bueno, pues es un poco responsabilidad de ese Banco de España que mezcló entidades sanas con insolventes, ya saben, las famosas SIP. ¿Qué se hacía? Se cogían un montón de cajas, se le grapaban así las cuentas y decían, ya tenemos una caja nueva. Hemos tenido y decíamos, y yo en gran parte estaba de acuerdo en que teníamos el mejor sistema financiero español, digo, el mejor sistema financiero en el mundo, y era verdad. Pero claro, como en todas las familias, pues también hay alguna oveja negra, ¿no? Y yo creo que el gran error fue en su momento, hace 3, 4 años, en no separar las ovejas negras del resto, ¿no? Sí, el problema es que había todo un rebaño, pero bueno, porque por ovejas negras, dejadme que apunte, Bankia en estos momentos está estudiando si realmente tiene que pagar 1,2 millones a Rodrigo Rato, para que no fiche por la competencia una vez que salga de Bankia, es decir, ya en el momento que ha abandonado Bankia. Y bueno, luego les cuento porque Antifraude está investigando una denuncia de un empresario contra Fainel, responsable de Caixa, por una línea de 20 millones de euros. Es decir, por si teníamos pocos problemas, aparece el nombre de la Caixa Curri. Yo le quería decir a Godrigo Zarri que claro, él ha dicho que necesita 23.000 millones. Me lo ha explicado muy bien el profesor Raga antes de entrar. Quiere el dinero al 1% para luego él cobrar a los clientes al 6%, sanear la entidad y que digamos, qué magnífico gestor es Godrigo Zarri. Hombre, así yo también. Yo quiero poner un negocio que me den el dinero el 1% y yo puedo cobrar el 6%. El Gobierno no le ha dicho nunca a Godrigo Zarri. No creo que le hayan prometido. El Gobierno nunca le ha prometido. Dijo de Guindos, a mi juicio, desafortunadamente, le daremos lo que sea necesario. Pero una cosa es decir, pero ¿quién determina qué es lo necesario? Claro, lo que pasa es que Godrigo Zarri quiere quedar como un héroe nacional, porque si consigue una cantidad de dinero superior a la que de verdad necesita, pues va a dejar Bankia como una patena, estupendo. Pero vamos, sin saber nada de finanzas, yo voy a Bankia, me dan el dinero, me dan 23.000 millones de euros. Al 1%, yo me siento allí, con un grupo de gente que sepa y la dejo niquelada, vamos. Pues se está filtrando la intención. José Ignacio Godrigo Zarri podría abandonar la presidencia de Bankia si el Estado decide reducir, ha añadido el término, aquí no sustancialmente. Ha dicho sustancialmente los, agárrense, 23.465 millones de euros que ha pedido para sacar adelante. Si no se los dan, él se marcha y deja la entidad colgando. Pero estarán conmigo que no parece ni es serio. O sea, que salga un ministro de Economía, que es el que tiene que recuperar confianza en nuestro sistema, y que diga que a Bankia todo lo que le haga falta. Sale el nuevo presidente de Bankia, deja claro cuáles son las cifras y a continuación el propio ministro dice que probablemente le podrá dar menos. Eso no es serio. Lo mismo que no es serio lo que acabamos de escuchar del señor Montoro. El señor Montoro sigue siendo opaco en lo que van a hacer. Todo el mundo sabe en este país que van a subir el IVA. Todo el mundo sabe que van a subir el IVA.
Lo ha dicho el ministro de Guindos. Y ahora él sigue manteniendo de que no se sabe si lo van a subir. ¿No creéis vosotros que los mercados se tranquilizarían mucho más si se anunciase algo que todos sabemos que va a ocurrir? Y es que el Partido Popular va a subir el IVA y lo va a subir justamente en los presupuestos del 2013. Yo no Por quiero tanto, entrar, no se puede, con la opacidad, no se puede recuperar la confianza. Yo no quiero entrar en una batalla PP-PSOE. No, yo no estoy entrando. No, déjame terminar. Ahora bien, todas estas recomendaciones que estáis haciendo y que os parecen de sentido común, ¿por qué no las aplicabais cuando estáis gobernando? Yo hago una pregunta. El Partido Popular... Estamos como nunca, el Partido Popular, estamos como nunca. Desde el Partido Popular habremos acertado más o habremos acertado menos. Pero ¿cuánto tiempo llevamos en el gobierno? No habéis dado una. Déjame yo. 5 meses. ¿Tú crees no que en 5 meses las medidas que se están adoptando son fruto de la improvisación? Totalmente. O es que a lo mejor, digo yo, pregunto, nos hemos encontrado una situación económicamente ruinosa. Peor todavía de este país. Si no sabíais las circunstancias de este país. Hombre, peor todavía. Empezando por la embustera de la ministra de Economía, que dijo que el déficit estaba en el 6%. Creo que la importancia de Bankia y la importancia de que el principal directivo de ella, que en estos momentos está el Crédito de España colgando de ver qué se hace con esa entidad, creo que justifica más que suficiente que hablemos de qué puede ocurrir si de veras resulta que no aparece el dinero y el señor Goirigolzarri se marcha. Lo digo porque en estos momentos lo que está sosteniendo o manteniendo la tensión en los mercados es si nuestro sistema financiero puede salvarse o no puede salvarse. Como el señor Goirigolzarri salga de la entidad, cuidado porque vamos a tener muchísimos problemas. Comparto lo que dice Curry. Por supuesto que lo quiere todo ante el puesto, pero como se vaya, tenemos un problema. Hay ya una nota de la agencia Europa Press citando fuentes del gobierno diciendo que le van a dar los billones que habían hablado. Pero perdón, una referencia solamente si me permite. Una referencia si me permite. Europa Press habla de los 19.000 más los 4.000 y pico. Está saliendo por agencias, el gobierno da por válida la cifra de 19.000 millones de dinero público que recibirá Bankia, es decir, la da por buena. Es decir, dicho en otras palabras, está aceptando el órdago de Goirigolzarri. Pero, hombre, es decir, le va a inyectar el dinero y que Goirigolzarri no se marche. Oye, me vaya a permitir simplemente un comentario. Un momento, a mí, para empezar, me parece que el señor Goirigolzarri se tira aquí una especie de chantaje público porque sabe que si él se va en esta circunstancia, el daño que hace, y eso me parece abyecto. Así se lo digo al señor Goirigolzarri. Me parece fatal que esto lo haya dicho. Lo ha declarado, bueno, parece ser que lo ha dejado. Parece ser que lo ha dejado. Hombre, caer. sí, yo creo que estamos en una etapa en la que se comunican globos sonda y se contesta oficialmente a globos sonda, pero vamos, yo creo que dar por mala esa información cuando acaba de contestar el gobierno a través de agencias, yo creo que va bien tirada. Decía Xavi que tú no querías entrar en el lío, en el enfrentamiento PP-PSOE, pero al final aquí está pasando algo, visto con distancia. Yo creo que está pasando algo que realmente define cómo es este país y cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha gestionado todo. A Zapatero, personalmente, creo que le arrolló esta crisis. No hubo estadista para afrontar esta crisis. Esto es así, esto es evidente. No tenía hecho el cursillo de esta macrocrisis y actuó. Yo entiendo que con la mejor intención, seguro, pero sí, ya sé, Carlos, que le va... Ocultar 165 millones déjame que te diga que eso de la ocultación, no me habléis porque aquí todo el mundo... Mazo, el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, puso las cuentas en limpio, ¿no? Un momento, perdón, Antonio. Público con el que engañasteis, aparte de toda la población a toda Europa... Me va a permitir contestar porque es que esa afirmación es muy grave. Si no puedo aceptarla. Un país arruinado, eso es yo no puedo aceptar esa afirmación cuando si hablamos de engaños, aquí nadie parece ser que tenía echar las cuentas bien, porque como se ve, todas las autonomías tenían mal hechas las cuentas, salvo alguna excepción, y como hemos visto, al final, hasta hace 4 días, en algunas autonomías han salido cientos de millones de euros que estaban nadie sabe cómo. O sea que nadie está libre de culpa. Sí. Nadie está libre de culpa. Déjame que diga. Los ciudadanos que somos déjame que termine. Bueno, ya lo sé. Hablo de los políticos. Yo no soy parte del partido político, intentar defender un argumento, porque es difícil poder argumentar con tanta interrupción. Entonces, y la segunda historia, dices, ¿y ahora Rajoy? Pues a Rajoy, nos guste o no, le está pasando también lo mismo. Le está arrollando la crisis, le está superando la crisis. Esto es así.
Y la prueba palmaria de ello es que no tiene un objetivo, el objetivo creo que más o menos lo tiene claro, pero ya no tiene una política clara, determinada, que pueda infundir alguna esperanza, alguna ilusión. No la tiene. Está diciendo que hace muchas cosas. Mira, si yo creo que es bien intencionado, lo digo de verdad, lo digo en serio. Sí, pero yo creo dices en igualdad Zapatero. No. En igualdad de bien intencionado que quien nos ha dejado arruinados. Vamos a ver, es que yo creo que Zapatero, su objetivo mental no era arruinar a España. Yo no pretendo entrar en su mente, Carmelo. Ya sí que tú crees que es un personaje satánico. Disfrázate de psicoanalista todo lo que quieras. Yo no entro en la mente de nadie, entro en las cuentas que de un quería país. acabar con España. Y este país está arruinado. Es un tío que se ha equivocado y ha gestionado esto probablemente porque nadie, ni los economistas que estaban a su lado... ¿Pero cómo puedes decir eso? Habiendo estado en este programa que hemos pasado economistas por todas partes y todo el mundo estaba diciendo la que venía. Todo el mundo, hombre. Es que no se puede mentir. Nadie lo dijo. Pero te voy a recordar que las recetas, que iban dando esos economistas han ido todas cambiando según ha pasado el tiempo. La prueba es, y antes lo recordaba, mi amigo Chencho, que, vamos a ver, decía él, Rubalcaba, si hubiera gobernado ahora, hubiera aplicado muchas de las recetas. Diciendo lo mismo que todos sois iguales y nadie lo dijo. Pues nada. Es que el primero que dijo que había que subir los impuestos fue Rubalcaba, lo dijo en campaña electoral, mientras que teníamos a un Rajoy diciendo lo contrario. Hombre, vamos a tener un pelín de humildad, siquiera, a la hora de... Dejadme que le pregunte a José Raga por la situación del sistema financiero, lo digo por la otra información que citábamos. La Oficina Antifraude analiza una denuncia de Luis del Rivero contra Fainé. Fainé es el responsable de la Caixa, el presidente de la Caixa, por el presunto cobro irregular de más de 20 millones de euros. Dicha cantidad correspondería a un fondo de pensión activado al haber sido ascendido a la dirección general de la empresa, a su presidencia, desde la dirección a la presidencia, en junio de 2007. Bueno, esta se suma a todo el resto de cosas que aparecen en las cajas. Don José, ¿en qué situación está esto? Esos escándalos son de los que más dañan al sistema financiero. Es decir, el sistema financiero hay que pensar que trabaja con unos productos por naturaleza opacos. Es decir, no estamos manejando tangibles. Con lo cual, el conocer cada producto y lo que hay detrás de él, eso es muy complejo y a ello tienen acceso muy poca gente. Si no hay transparencia, si efectivamente hay por ahí, que no es el caso de Fainé es uno, pero hemos visto tantos y tantos de pensiones, de blindajes, que provocan escándalo, eso es uno de los grandes problemas con los que encontramos nuestra fiabilidad o nuestra credibilidad exterior. Con independencia de eso, se ha hablado de la importancia o no de que el actual presidente de Bankia abandone o no abandone según si se llega o no. A mí me enseñaron de muy joven, el inicio de mi vida profesional, que no hay nadie imprescindible. Bankia hay que hacer las cuentas claras. El problema de todo el sistema financiero es que de cada euro propio han prestado 15, 16 euros de media el sistema. Con lo cual, efectivamente, cualquier tambaleo en el mercado inmediatamente provoca la situación en la que está, de impagos y de insolvencias, no solo de faltas de liquidez. Ahí es donde hay que ahondar. La situación estaba, a nivel macro, estaba de sobra cantada. Recuerdo cuando en 2007 el déficit español, el déficit exterior en 2007, fue el más grande del mundo en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, el 10%, que implicó para su financiación 700.000 millones de euros, más todas las reservas del Banco de España. Por lo visto, nadie le molestó la idea y seguimos como si nada pasara. Dejadme que escuchemos, porque hoy nos abría una pequeña ventana de confianza desde la Comisión Europea uno de sus responsables, Altafaj, que decía que que vamos a dar este mes de plazo, que las cosas se pueden aclarar en España y que la banca se tiene que ver qué es lo que está pasando con ella. No hay motivos en estos momentos para preparar un rescate. La situación de los bancos se va a aclarar, esperemos, durante este mes de julio. Con ello se levantarán incertidumbres y veremos cuáles son las etapas siguientes en la reestructuración. El Gobierno, desde luego, nos ha comunicado y nos ha demostrado su determinación en acometer estas reformas.
Les comento ya que De Guindos va a anunciar este mismo jueves el nombre del sucesor de Miguel Ángel Fernández Ordóñez para que se vayan aclarando las cosas ya en la inspección bancaria y sepamos si nos podemos fiar o no. Chencho. Sí, no hay que cebarse excesivamente con Zapatero, ni satanizarlo, ni demonizarlo. Es simplemente que no está preparado para lo que nos vino encima. España tiene la tragedia y la desgracia de que en el momento que tiene la mayor crisis económica de la historia ha tenido probablemente el presidente de gobierno peor preparado para afrontarla. En lo tocante a que el gobierno actual no da una y va por ahí como un pollo sin cabeza, como está diciendo ahora la gente del PSOE, es totalmente discutible, pero lo que yo sí creo es que en Europa Rajoy tiene una credibilidad mucho mayor que la que tenía Zapatero, a pesar de que ya ha sido reaccionada por el caso Bankia, y desde luego lo que tenemos que tener claro es que si Europa le critica algo a Zapatero, es que se ha quedado a Rajoy, es que se ha quedado corto. No es que Rajoy tome unas medidas excesivas, como sostiene la oposición, sino que Rajoy para Europa, para Alemania, para Bruselas, para Europa, para Estados Unidos, se ha quedado corto en el tema laboral, en el tema económico, en el tema impositivo, etcétera. Es decir, que no lo podemos criticar por una cosa y por otra. Y finalmente, efectivamente, el señor Gori, ¿cómo se llame? Gori para los amigos. No es para nada imprescindible porque, profesor, como decías, absolutamente nadie es imprescindible. Ahora bien, en estos momentos, claro, por la imagen que daríamos, es casi imprescindible. Por lo que vaya a hacer, en absoluto. Pero claro, si da la espantada ahora, pues sería titular en el Financial Times, en el Wall Street Journal, en Le Monde y en Zurich. Hace un mes no se acordaba nadie de él, porque nadie sabía que lo que ha ocurrido recientemente no había ocurrido en toda la época de Zapatero. Las declaraciones que ha hecho el presidente del Banco Central Europeo diciendo que peor imposible de abordar por parte del gobierno la crisis de Bankia jamás se había dicho desde una institución europea. Jamás se ha sido tan duro desde la institución europea con el gobierno o el mal gobierno que se ha desarrollado en esta época justamente de Rajoy. Y jamás hemos tenido la situación de prima de riesgo que sufrimos en estos momentos. Jamás ha estado la bolsa al límite de los 6.000 puntos. Jamás. Nos tenemos que ir a la década de los 80. Jamás tenemos una situación de descrédito como tenemos y sufrimos en este momento. Pero jamás los ciudadanos viven la incertidumbre y el miedo que actualmente se vive. Y eso parece ser de un gobierno que desde luego está demostrando en 5 meses lo peor que puede demostrar un gobierno, no saber qué hacer ante una situación muy difícil. Y es necesario saber en estas situaciones tan difíciles gobernar. Hace unas frases muy largas, ¿no? Sí, un poco. Descrédito como los 4 años últimos de Zapatero, no había ninguno en la historia de España. Hay que remontarse a la época de Fernando VII, o ir más atrás, o a Viriato, al siguiente a Viriato. No los primeros 4 años de Zapatero, los 4 años últimos de Zapatero. Los 4 fue bueno. Y ha sido el récord histórico de descrédito. Los 4 primeros fue muy bueno. Y fueron normales, sí, aceptables. Muy bueno. Sí, normales. Muy bueno. No, hombre, no era un gran estadista. Antonio, ¿qué reforma económica se hizo en esos años tan buenos? Es que, entre otras reforma económica, la reforma laboral, justamente esa reforma que está... ¿En los primeros 4 años? No, en los primeros 4 años no. Pues en los 4 primeros años, reforma importantísima. A ver, no nos inventemos reforma. En los 4 primeros años, mucho en el ámbito de derechos y libertades principalmente. Cítame una. Y 3 millones de puestos de trabajo. ¿Te parece poca? Antonio, que me cites una reforma. Cítame una reforma. ¿Te parece poca? Muchísima. Eso no es una reforma. Eso es vivir de la herencia. Cítame una reforma. Las reformas se abordan. Por ejemplo, la reforma laboral se aborda en los momentos que hay que abordarla. Que no hiciste ninguna reforma laboral, Antonio. Cuando el mercado de trabajo estaba creando 3 millones de empleos en 4 años, evidentemente Antonio, no era necesario. Pero esto me recuerda al discurso de Óscar López en el que se olvidó el tercer argumento para ser del Partido Socialista. O sea, perdóname, te pido una reforma que hicisteis en esos 4 años dorados que tú citas y no hay ni una. ¿De derechos? Muchísimo. No, te hablo de reformas económicas. No hay ni una. Muchísimo. Y en el ámbito económico, insisto, cuando la economía va bien,
difícilmente tú puedes dinamizar reformas. O sea, cuando el ciclista va bien deja de pedalear, ¿no? No, cuando una economía está creando 3 millones de puestos de trabajo en 4 años, evidentemente, y está creando un nivel de riqueza que éramos referentes a nivel internacional, se hablaba a nivel internacional del milagro español, evidentemente eso era una buena gestión. Pregunta y una ahora fuera buena de qué milagro hablan. Mira, a mí lo que me gustaría es centrar un poco el tema, intentar ser mínimamente rigurosos. Hoy estamos recogiendo las tempestades que se sembraron o que no se sembraron hace una serie de años. ¿Cuándo voy a ser responsable vosotros? Yo te he escuchado, por favor. Que soy gobierno. Por favor, escúchame. Xavi, por favor, vamos a ver. Mientras el resto de países de Europa durante el año 2006, 2007, 2008 iban adaptando a través de reformas económicas su situación para poder afrontar lo que ya se veía que estaba llegando, no con la actual magnitud, pero que ya se veía que estaba llegando, aquí en España sistemáticamente no se hacía absolutamente nada porque se negaba la existencia de la crisis económica. Yo quiero recordar en el año 2007, 2008, un debate, el primer debate que hubo entre Solbes y Pizarro, donde Pizarro del Partido Popular advirtió de lo que nos estaba viniendo encima, que sí que después ha sido mucho más impactante de lo que creíamos. Y sistemáticamente Solbes insistía en que no se tenían que tomar medidas porque no había ninguna crisis ni prevista ni en estos momentos en este país. Hoy, ¿por qué nosotros, mientras Europa está resfriada, nosotros tenemos un catarro que no nos podemos mover de la cama a 49 de fiebre? Porque el resto de países adoptaron medidas durante los años anteriores y nosotros hasta mediados del 2010 no se adoptó ni una sola medida económica. Tú dices, se hicieron reformas de derechos. Pues sí, hombre, sí. En eso no te lo voy a discutir. Reformas de derechos en el tema de la ciudadanía y no sé cuántas cosas más. En eso sí que el gobierno dedicaba su tiempo. Pero reformas para adaptar la economía a la nueva realidad de crisis o de desaceleración que se creía en ese momento que tenía que llegar, eso lo hizo toda Europa menos vosotros porque estabais en la luna de Valencia. Especialmente el tema bancario. Pero dejadme que veamos porque hoy se abría otro frente. Tomás Burgos, el responsable de la Seguridad Social, hablaba de que era posible que hubiese que recurrir al Fondo de Garantía de las Pensiones para pagar las pensiones. Las pensiones. Aunque la Seguridad Social presente una situación estable, o al menos pretenda conseguirla en este año 2012, su situación financiera sin duda puede provocar tensiones importantes de liquidez en los próximos meses, porque la Seguridad Social paga las prestaciones puntualmente, mes a mes, pero no cobra todos los meses por igual los recursos que se le devengan. Tensiones importantes de liquidez en el pago de las pensiones. Carlos. Yo he apuntado ya en la libreta esa expresión de tensiones importantes de liquidez porque va a dar mucho juego en los próximos meses, me temo, por desgracia. Pero estábamos en el debate anterior. Xavi, yo no sé muy bien a qué reformas te referías. En otros países estoy seguro que las han hecho, pero no será en Italia, donde tienen un gobierno casi provisional, con un economista. En media Europa, es evidente que a los gobiernos de media Europa, desde Gran Bretaña hasta Grecia, pasando por Italia, y creo que por Francia les ha pillado con el pie cambiado esta crisis, que tiene las dimensiones que tiene. Ojalá estuviéramos como Francia. Yo he visto a los italianos con unos debates tremendos. Iban a quitar 1000 ayuntamientos, no los han quitado. Iban a hacer, no lo han hecho. Ojalá estuviéramos como Francia. Entrando en el tema que planteaba Carlos, somos los únicos que tienen estas discusiones en Europa ahora mismo. En el tema que planteaba Irlanda Carlos, están tirándose de los pelos todavía. He escrito un libro que tengo en las librerías que se llama Yo no me quiero jubilar y doy muchas razones para no jubilarse. Me ha dicho la ministra de Empleo... Vas a temblar, como te jubiles. Eso, lo puedes cambiar el título, pero vamos. Me ha dicho la ministra de Empleo que me lo quiere promocionar, porque como yo no me quiero jubilar, lo que quiere es que se venda mucho el libro para que la gente se anime a no jubilarse. Vamos a ver, esto no es nuevo. Cuando el PP llegó al poder en el año 96, tuvieron que pedir un crédito extraordinario, lo primero, para pagar la paga extra de Navidad de las pensiones porque no había dinero. El problema de España no es que no haya dinero de las pensiones, el problema de España es que hay que crear empleo y que es, vuelvo a lo fundamental,
profesor Raga iba por ahí. Es decir, estamos todo el día con la prima de riesgo, pero aquí lo que tenemos que ponernos es ya a trabajar todos, lo decía muy bien Juan Roche, el de Mercadona. Que nos pongamos las pilas, decía. Hay que ponernos las pilas y tenemos que empezar a crear empleo, a ser emprendedores, a montar negocios, a hacer cosas, porque hasta que no creemos empleo, no vamos, como sigamos sin crear empleo, no vamos a poder pagar las pensiones. No porque vengan los hombres de negro y nos digan que hay que bajarlas, es que en las circunstancias presentes va a haber que bajarlas porque no hay, y cuando no hay, no hay. Que se pida a los españoles que trabajen más años. Yo voy a decir una cosa, como estoy todo el día firmando ejemplares de mi libro de Yo no me quiero jubilar, la gente mayor que pasa por una caseta de la Feria del Libro generalmente me dice que no se quiere jubilar. La gente lo que quiere es tener trabajo. Y una persona que ahora tiene 65 años no se quiere jubilar, entre otras cosas, porque está alimentando a sus hijos que tienen 30 y a los matrimonios de sus hijos y a toda la familia. Una cosa es que no te y quieras pedir jubilar, ahora y otra cosa mismo, es que no te pedir puedas ahora jubilar mismo, porque vamos a necesitas ver, el dinero. pedir Esto es muy ahora distinto. mismo a la gente que en vez de a los 65 se jubile a los 68 y, si me apuras, a los 70, si no son obreros que tengan que hacer un esfuerzo físico muy grande, no me parece mal, me parece bien. Pues me sorprende que digas esto y me alegro de que lo digas porque te acuerdas que uno de los aspectos que contempló el famoso paquete de medidas de Zapatero en mayo del 2010 fue elevar la fecha de jubilación a los 67 años, y el Partido Popular montó, montó la de Dios con ese tema. Yo soy ahora partidaria resulta, de seguir. pero escucha, ahora resulta es que ahora yo no soy el PP. Vamos a ver, yo no soy el PP, así que a mí no me digas ahora resulta. Yo soy Curri Valenzuela tú eres y Curri digo lo Valenzuela, mismo, entonces que ahora. Pero siempre te A mí parece, no me cuentes lo del PP. siempre te parece que el Partido Popular está cargado de luces y de razón. Unas veces sí y otras no. Bueno, pues déjame que me refiera al Partido Popular. Pues refiérete al PP, pero no. Pero es que te quiero decir, es que en aquella famosa votación en la que tuvo que contener Europa el aliento, en la que se ganó por un voto o por dos votos, ya no me acuerdo, en aquella iba precisamente ese aspecto, en la de la jubilación a los 66 años. Y se montó la de Dios es Cristo, porque claro, el Partido Socialista quería robar el tiempo y quería matar a los pensionistas. Fue por congelar las pensiones, y ahora resulta, no por subir el tiempo de la jubilación. Ahora resulta que tenemos una recomendación de la Unión Europea, una de las que aparece en ese no, mía particular, una recomendación mi libro. Déjame que termine, Curri, en la que te dice que hay que acelerar lo de los 67 años. Hombre, es que hay que poner un poco de raciocinio a las cosas. Ahora, Carmelo, coincidirás conmigo, perdona, seguramente vamos a ver, los expertos saben más que todos nosotros, pero el hecho de alargar la vida laboral de una persona, lo que estás impidiendo también es que se puedan incorporar en el mercado. Es que ese discurso, Xavi, a mí no me vale, porque al final, perdona, yo termino con esto, al final lo que tiene que haber es la capacidad de sostener el sistema, y con una esperanza de vida como la que hay y con una situación como la que hay, lo que tú tienes que por encima garantizarte es que funcione, que te paguen. Don José, la pregunta que se está haciendo todo el mundo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha aludido a la situación financiera puede provocar tensiones importantes de liquidez en los próximos meses. ¿Esto qué significa? ¿Significa que va a haber gente con problemas para cobrar la pensión, que va a haber un ingreso menor que luego se va a saldar, que va a haber que pedir préstamos adicionales para poderlo pagar? ¿Qué es lo que significa, don José? Si realmente solo fueran unas tensiones de liquidez, eso se resuelve fácilmente con créditos puente. El problema para mí es más grave. El sistema de pensiones está diseñado, basado en el reparto, está diseñado para una población que entonces tenía una esperanza de vida de apenas 68 años, que ahora tiene 76 de esperanza de vida, y para una población activa muy amplia, es decir, una pirámide de edades de base y muy ancha, con lo cual la financiación era muy clara. Hoy nuestra pirámide de edades es casi un cilindro, con lo cual olvidémonos de esa masa juvenil. La esperanza de vida se ha prolongado extraordinariamente y lo que no podemos es sostener el sistema con los mismos cálculos económicos que teníamos. Es decir, don José, en estos momentos, o elevamos el número de cotizantes, que está por debajo de 17 millones. O elevamos el número de cotizantes y les advertimos de que conviene que se mueran pronto,
O bien, la segunda parte va a ser todavía eso más es una complicada. parte complicada, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí cada vez que oigo a alguien del Sistema Nacional de la Seguridad, del Sistema de la Seguridad Social, diciendo que el sistema es sano, que son problemas de liquidez, es algo que a mí me pone nervioso y de siempre lo están diciendo. Si en estos momentos nosotros tuviéramos que provisionar los derechos adquiridos de aquellos que han cotizado, en el sentido no tanto de que ya tengan que percibir la pensión, sino he cotizado durante 15 años, he generado un derecho a pensión de esos 15 años, si tuviéramos que provisionar todo eso, el volumen total de derechos económicamente es 2,8 veces el Producto Interior Bruto del país. Pues Así es que veamos qué tiene que ver eso con estar recibiendo la cotización de hoy para pagar la pensión de hoy. Antonio, déjame que añada que Tomás Burgos, el responsable de Seguridad Social, ha aludido a que ahí está el famoso Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y él ha citado que acumula 67.948 millones, es decir, 68.000 millones de euros. Lo ha citado intentando tranquilizar. Yo, por darles un dato, toda la información que ha dado Tomás Burgos es cierta. Con eso daría, si hubiese que tirar exclusivamente del Fondo de Reserva, exclusivamente daría para 8 o 9 meses máximo de pago de las pensiones. Pero eso, eso está en deuda pública, además. Espero que no tengamos que tirar, efectivamente. Encima está invertido en hay que deuda vender pública, la habría que deuda venderlo a toda pública, prisa. Yo pediría que no creásemos o inventásemos problemas que no tenemos Bueno, en estos nos lo momentos. pedisteis durante Yo 5 años, sí. voy a dar Llamándonos la catastrofistas, información, sí. hombre, voy a dar la información porque yo he estado en esa comparecencia y he sido yo el que le he pedido explicaciones justamente al secretario de Estado. Vamos a ver. Que hay tensiones de liquidez, siempre ha habido en la Seguridad Social tensiones, y lo ha explicado él, pero siempre ha habido por lo siguiente, porque es que la Seguridad Social paga las pensiones a una fecha y recauda las cotizaciones al cabo de los 30 días. Entonces la Seguridad Social, que tiene que pagar todos los meses una nómina de 8.500 millones de euros, pues lo tiene que anticipar. Siempre ha habido tensiones de liquidez. ¿Qué es lo que ha pasado años atrás? Años atrás es que había un excedente que no iba al fondo de reserva, con lo cual se utilizaba ese excedente para cubrir esas necesidades transitorias de liquidez. En este momento no hay excedente, en este momento estamos en una situación de déficit y que los presupuestos dicen que va a ser equilibrada. Entonces lo que ha dicho el secretario de Estado es que si esas tensiones de liquidez, que tienen que haberlas porque las hay, pues se podrá utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y eso no es un problema, Menos eso mal que nos ibas a tranquilizar. perdón, eso es simplemente una solución, por eso no creemos, igual que los demás. hay que tranquilizar. Y luego quiero decir una cuestión. Antonio, en los presupuestos lo que pone es que la Seguridad Social va a terminar con déficit. No, los presupuestos ¿cómo que no? no dicen de 3 eso, décimas. perdón. Los ¿Cómo que no? ¿De 3 décimas? Perdón, los presupuestos... 0,3. Esto es meterse en la página web y aparece. No, los presupuestos... Me estoy inventando la página web del Ministerio de Economía. Y lo repite insistentemente. Insistentemente el propio gobierno, y yo no tengo que defender al gobierno. Los presupuestos establecen que nosotros los socialistas no nos los creemos, que nosotros los socialistas estamos en esa teoría que tú estás diciendo ahora, pero que el gobierno ha plasmado en el papel... ha plasmado en el papel que la Seguridad Social este año 2012 se va a cerrar en una situación de equilibrio, que lo dudo. Y lo que no podemos admitir es una afirmación que se ha hecho aquí. Y es que el hecho de que se aumente la edad de jubilación puede significar que la gente joven no se incorpore al trabajo. Es una auténtica barbaridad. Lo que pretendemos y lo que debe de pretender un país es que haya, mientras más cotizantes, mejor. Sí, claro. Jóvenes y mayores. En eso estamos y desde de acuerdo. luego es En lo eso único estamos de que acuerdo. puede garantizar, que el sistema público de la seguridad social se autofinancie, que en estos momentos está sobradamente financiado con un fondo de reserva que supera los 64.000 millones de euros, Antonio, y que nos garantiza durante muchos años la sostenibilidad. Sí, por mucho que alargue las frases, de verdad, vamos a ver, decirle a la población que todos los informes que nos están llegando de todas partes, de Bruselas, de todos los analistas que aseguran, vamos a ver, a mí me parece de maravilla tranquilizar, me parece de maravilla que si el Partido Socialista no quiso hacer determinadas reformas, ahora le allane el camino, al Partido Popular para que tampoco tenga que hacerlas demasiado. Pero decirle a la gente que está totalmente
garantizada la financiación a largo plazo de las pensiones. A largo plazo lo estás no es diciendo cierto. tú. A largo plazo lo estás diciendo tú. Y a la gente, ¿tú qué crees que le preocupa? ¿Cobrar el primer mes o saber que va a cobrar toda la pensión? Estoy diciendo que los problemas de liquidez son problemas connaturales al propio sistema por la forma que tiene. Estoy plenamente con lo que ha dicho don José. Ojalá solamente fuese el problema de liquidez. Bruselas ha hecho una recomendación, Carlos, y ha dicho que se acelere justamente la reforma que hizo en su día el Partido Socialista en un acuerdo con sindicatos y con empresarios, justamente una reforma que votó en contra del Partido Popular y que ahora yo le he preguntado hoy al secretario de Estado si ya entienden que es una buena reforma, como Bruselas así lo estima. Para que no estamos, y en esto yo creo que por fin estaremos todos de acuerdo, para lo que no estamos es para que veamos, el otro día veíamos la piscinita de lujo de Nanclares de Oca, ¿vale? Su gimnasio, sus celdas de 12 metros y pico. Bueno, pues atención porque hoy tenemos una nueva, porque se va a inaugurar la prisión en Pamplona. Se ha montado tal escándalo con respecto a la presentación, ahí están viendo algunas de las imágenes, eso que ven al fondo es un frontón. El resto es el resto del polideportivo del que van a disfrutar estos presos. Eso que ven es una piscinita, que la tienen todos ustedes en sus urbanizaciones. Bueno, la piscinita ha provocado tal polvareda que se va a abrir la prisión cerrando la piscina. Se va a tener el agua llena para la presentación del ministro y después se va a vaciar. Esto que están viendo es una celda de 13 metros, sí, no lo comparen con una habitación de un hotel, podría serlo, pero es espectacular. Bueno, les voy a dar los datos de algunos de los costes que van ahí dentro. Bueno, iban a haber ido 650 televisores de LCD de 19 pulgadas que se han tenido que meter en un almacén por la polvareda que se ha montado. Se habían gastado 132.000 euros en comprar para que todos los presos tuviesen un televisor Carlos, suyo dentro de la prisión. Que te interrumpa. En hacer esto en el momento actual, ¿quién es el imbécil que ha decidido hacer eso? Esto se lo han encontrado hecho. Porque es Zapatero. Lógicamente la piscina cubierta no se hace en 3 días. Que en época de crisis se le ocurre montar esto. Me es igual que sea Zapatero o el Papa Benedicto XVI. ¿Quién es el imbécil, ministro, director general, que en la época que vivimos de esto quiere comprar televisiones de plasma, una piscina? El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha dicho que lógicamente esto no se abre en esta situación. Se cierra la piscina, se cierran los televisores. Pero no la llenes de agua para que la vea el ministro. No, es que estaba ya llena por las pruebas que se estaban haciendo para ver si la estanco o no la estanco. Os voy a hablar de un ejemplo real. Hace unos 5 años yo fui a visitar una cárcel que se iba a inaugurar en Cataluña al cabo de un par de meses. No había estado nunca en ninguna, por suerte, ¿no? Ni de visita. Entonces vi que había una piscina en la cárcel que se iba a inaugurar y le pregunté a la persona que estaba dirigiendo la visita, digo, oye, ¿y esto? La piscina, aparte de que había un polideportivo también, con canastas, redes de vóley, etc. Digo, ¿y la piscina? Digo, ¿no es un poco exagerado? Estoy hablando hace 5 o 6 años que no había crisis, ¿eh? Y la respuesta del responsable me quedó marcada, fue la siguiente. Usted piense, me dijo, usted piense que aquí van a venir una serie de personas que no van a poder tener contacto con el resto de la sociedad. Y por tanto, han de tener... casualidad, ¿no? La gente entra en prisión por casualidad. No, yo te lo argumento. Y han de tener una serie de condiciones para hacer más habitable su estancia. Y yo me quedé de cacahuete. Me quedé de cacahuete. El argumento de la piscina. ¿Pero creéis que esas personas viven en una situación de lujo y en una situación de exceso? Por favor, seamos justos. Las valoraciones que hacemos. A mí me da vergüenza. Ojalá la tuviera yo en Badalona. De los banqueros. Eso me da vergüenza. Ahora, ¿creéis vosotros que esos señores con dinero público, como en un hotel de 5 estrellas? ¿Quién cree eso? Esa piscina que está hecha con dinero público, ojalá la tuviera yo en mi ciudad, en Badalona, la 3ª ciudad más grande de Cataluña. Claro, yo no tengo esta piscina en mi ciudad ni en broma. Ni en broma ni la puedo hacer porque no tengo dinero. Pero lo que no, a mí me parece una vergüenza. Lo que no voy a ser culpable ahora de la situación es... No, de la mentalidad, de cómo se hicieron. A mí me da vergüenza otras cosas y me da vergüenza lo que ganan los banqueros y me da vergüenza la cantidad de dinero y muchas retribuciones que se pagan en este país. Y no son más listos que cualquiera de nosotros, ni trabajan más que cualquiera de nosotros. Eso me da vergüenza. Ahora, una situación de esa me parece
también, que es un sinsentido, No, que se podría hacer de forma más modesta, pero lo que no me gustaría tampoco es que parece ser que estamos dando una imagen de que es que los presos en este país viven en hoteles de 5 estrellas, no es la realidad. Eso es una barbaridad, no es. Pero tampoco esa es la situación. Viven hacinados en muchas cárceles. Yo estoy en una cárcel. Antonio, concluye, por favor. Oye, yo también llevo pajarita, ¿por qué habla el triple que nosotros? Dejadme que cite, a ver cuántas personas de las incorporadas en esta lista creen ustedes que han visto este tipo de habitaciones, yo no sé llamarle celda, ese tipo de piscinas, ese tipo de polideportivos. Y hablo de las personas de las cuales hoy ha presentado un informe Cáritas Madrid que atendió en 2011 a más de 118.000 personas. Ha asegurado que los niveles de pobreza están en niveles de posguerra. Cáritas Madrid ha hecho públicas las memorias y dice que en estos momentos ellos están teniendo que atender a toda esta gente únicamente con un 12% de fondos públicos. Claro, fondos públicos con los que pagamos este tipo de cosas. Exactamente. Yo, hablar en un país que está por encima de los 12 millones de personas sobre el umbral de pobreza, por debajo del umbral de pobreza relativa, que tengamos que estar viendo estas imágenes me parece deleznable. Carlos, yo he ido a la cárcel y he visto la piscina. Oye, yo quiero decir sobre una cosa. En las prisiones, digamos, hablo de la edad contemporánea, no de las mazmorras de la Edad Media, existen siempre instalaciones deportivas. Yo visité la prisión de Carabanchel en su momento, que ya se ha cerrado por obsoleta, y había instalaciones deportivas, y había un gimnasio, y había... Escucha un momento, por favor. Hablo de hace 30 años. Había, por favor, había gimnasio con aparatos, y me llamó la atención que estaban bien preparados para hacer deporte los presos. Que 30 años después haya en prisiones españolas piscinas, no os debería sorprender porque lo hay en muchas. Es más, fue noticia hace un par de años que se cerraron prisiones justo por cuando llegó el problema cuando llegó la crisis y la austeridad. Pero en prisiones de media España hay piscinas desde hace mucho tiempo. Es más, ha sido noticia hace unos meses o hace un par de años que se cerraron, que se dejaron de utilizar por ahorrar gastos. Carlos, Hoy día, hace 30 años, Carabanchel tenía aparatos y hace 30 años casi ningún ayuntamiento tenía instalaciones deportivas que ahora tienen todos. Y una piscina es una cosa que tampoco hay que escandalizarse porque muchas de las personas las tienen en su casa. Yo no lo tengo en la mía, pero muchas personas tienen eso. ¿No es aceptar que con tus impuestos a la gente que ha cometido un delito se le paguen cosas que tú puedes tener en tu casa? Yo lo que no quiero es que por un elemento más se olvide que el objetivo de la prisión, según la Constitución española, es la reinserción de los delincuentes. Pero así no se reinserta, se quiere quedar dentro, de verdad. Por tanto, es una vergüenza que haya esa piscina. ¿Pero por qué te acuerdas ahora? ¿Por qué me dejas que lo hable? Porque las piscinas desde hace 20 años. Navalcarnero, hace 20 años. Porque hay muchos españoles que este verano no se van a poder bañar en una piscina. Bueno, y hay gente que pasa hambre. Pero déjame que hable. Porque hay muchos ayuntamientos de España que tienen una piscina climatizada, y yo conozco varios que la han tenido que cerrar porque no tienen dinero para mantenerla. Y por una sencilla razón, porque a mí y a mucha gente que nos está viendo no nos da la gana pagar impuestos que nos han subido para que estos señores que están en la cárcel tengan una piscina climatizada. Ya lo he dicho. Que no les den de comer, porque también sale de tus impuestos. De comer que no les den postre. Que no les den postre. No digas lo que yo no he dicho. Que cuando tengan una herida no les pongan una venda porque saben los impuestos. En toda la vida hay un cierto equilibrio. 20 años hace que hice un programa de televisión en la cárcel de Navalcarnero y tenía una hermosa piscina. Dejadme que dé más datos de los que deben ser habituales en todas las familias. En mobiliario de cocina, adjudicado a Fagor, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias ha gastado 732.000 euros. En equipamiento informático, a cargo de una agrupación de empresas, se han gastado 384.000 euros. Mira, esto os parecerá muy normal. Siempre es más barato gastárselo en cadenas, en mazmorras y en rejas, posiblemente. Pero es un modelo penitenciario ya un poco desfasado. No hagamos demagogia. Los presos... Es que es posible. ¿A qué te refieres por la demagogia? A decir que en estos momentos era adecuado que hicieran eso. O a los que le dan una importancia que no tiene a una instalación deportiva. El derroche no tiene importancia, ¿verdad?, en España. Saca el tema y tenemos que comentarlo. No hay que hacer demagogia. Los presos merecen un trato humano totalmente. Estamos en el siglo XXI, además. Hasta ahí podemos llegar. Pero planear esa piscina con los televisores, con la piscina climatizada, la cárcel como tal, es una memez en estos momentos. No está el país para eso. Mira, pues en medio de todo esto, ahora os doy la palabra, se presenta porque entra en vigor la amnistía fiscal. Y es muy difícil de explicar. Vamos a ver a Cristóbal Montoro.
No es una amnistía en el sentido de que estamos perdonando a nadie lo que ha dejado de hacer, sino que estamos promoviendo una regularización, que es un afloramiento de unos recursos financieros, monetarios, de actividad que hoy están ocultos a la hacienda pública. No estamos perdonándole a nadie nada, sino al contrario, lo estamos incorporando. Eso se llama amnistía. Amnistía es amnistía. Es una amnistía, es con una todos los amnistía. respetos, díganos que lo necesitamos, que no hay otra manera es que es un mal menor, es que es un mal menor. Y después amnistía tampoco no es la palabra, porque yo quiero recordar que de las cantidades que afloren, un 10%... tienen que pagar un 10% y si traen los dividendos... Es que si no pagan nada no sería una amnistía, Vamos sería un una momento memez. a publicidad y seguimos con esta historia y con más. Volvemos en nada, en 2 minutos estamos aquí. Bueno, pues lo que les decíamos, en medio de que vemos esas piscinas, esa gloria de lujo y tal en las prisiones, bueno, pues se anuncia una amnistía fiscal que es muy difícil de comprender y que en esta situación, pues claro, la población, lógicamente, como que no le gusta saber que hay determinada gente a la que sí. Lo siento, señor Cristóbal Montoro, pero eso es perdonarle a la gente parte del castigo que tendría que tener. Antonio. Bueno, pues yo decir que eso sí que me produce vergüenza, no lo que anteriormente hemos hablado. Una amnistía fiscal que va a significar que personas sin saber el origen de ese dinero, que mucho será dinero fraudulento conseguido a través de, sabe Dios, de cualquier tipo de mafia. ¿O yo lo he leído mal? No, 2 veces. No se sabe Dos veces el origen. el gobierno socialista. El origen, no, perdón. No. Es que de verdad, y resulta que además va acompañado con la subida del IRPF a las clases medias en este Pero país. si lo y hicisteis quiero dos veces. aclarar, el Partido Socialista, el gobierno socialista en su momento hizo 2 amnistías, pero justamente advirtiendo, porque no había mecanismos ni legislación que pudiese permitir lo que es el saneamiento o el afloramiento de capitales ¿Y por qué no hacía la ocultos. legislación? Y se dijo muy claramente, a partir de este momento va a haber no solamente la agencia tributaria funcionando, sino que además va a haber una normativa que va a prohibir cualquier tipo de afloramiento, sobre todo de capitales. No es así. ¿Cómo que no? Eso es nuevo. Esta Antonio, cuestión, la amnistía... Antonio, deja colocar. Hicisteis 2 oficiales. En los 2 últimos gobiernos de Zapatero hicisteis 2 extraoficiales. Con una parasteis 300 inspecciones a las sociedades de los más ricos en España. Sí, perdóname, sí. Año 2005, junio de 2005, lo pasasteis por Parlamento. Y en 2009 permitisteis que no se le dijera a la agencia tributaria la procedencia del dinero si se metía en deuda española. Es decir, 2 más, anótate 4. Vamos a ver. Ha habido en este país, Pues esta sí, es la igual, tercera es lo amnistía mismo. fiscal. Esta es la tercera amnistía fiscal. Y ha habido 2, Bueno, pues sea porque con tú 2 lo digas. gobiernos socialistas. Me llevo pajarita y quiero hablar. Y han sido amnistías fiscales que eran claramente poner un punto y final a esta situación de dinero oculto. Pues y no, que había pero que si eran emerger. 2, ¿cómo era Y se poner crearon punto y final? mecanismos, como fue la Si agencia hicisteis tributaria, 2. que se creó justamente para perseguir incoherente lo este que tipo de dices. capitales. Con lo Dices cual, 2, esto es un se hizo para añadido hacer de y es un punto donativo y final. gratuito Y para hacían personas 2. que están obteniendo rentas de forma fraudulenta. Dejadme que Mientras cite a las clases el medias último- se le imponen más impuestos. Dejadme que cite el último ejemplo de diputado ahí glorioso y ejemplar. En la Asamblea de Madrid es de Izquierda Unida. Lleva desde enero sin acudir. Cobrando sí, sin acudir. Eso no, hombre, acudir no, por amor de Dios. Lo ha denunciado su propio partido, Izquierda Unida. Cobra 3.000 euros mensuales. Su nombre, para que todos ustedes lo recuerden, Miguel Reneses. Bueno, esta persona lleva 5 meses sin acudir, con pero 2 está narices. acusado de algo en los tribunales. Es que Sí, tiene un sí, lío en los esta tribunales. persona, vamos Está a ver, acusado de acoso, fue no foco sé de qué. atención mediática primeros de año cuando se supo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le imputó como presunto autor de un delito de acoso sexual, imponiéndole una fianza de 100.000 euros. Imputado, ¿eh? Sí. Chencho. Antonio, casi me convences. Esto de la amnistía hay que llamarlo amnistía y no aflorar o no aflorar. Pero contéstame con un monosílabo a ser posible. ¿El Sí, porque Partido no tenemos más Socialista, tiempo. cuando estaba en el poder, lo hizo o no lo hizo? He dicho que No, 2 con un veces. monosílabo. He dicho que 2 no, veces. con un monosílabo. Pero que era Cogemos el punto y monosílabo. final. Con un monosílabo. Que era Decid- punto Antonio, y que final. me quitas la Porque promo sí y lo eso sí hizo. que no te lo perdono. Bueno, a partir de este domingo, estos relojes con el diario El Mundo. Es una colección de relojes, se llaman Calgary Man. Nos los traen, ya les digo, con una cartilla a partir del domingo, con el periódico, colección de relojes. Relojes con maquinaria de cuarzo, movimiento Seiko, garantía de 2 años. Van a ser 6 relojes de diseños diferentes, pensados para cada ocasión, etcétera. Este domingo con El Mundo, el primer reloj, no hay cartilla, perdón. Cada vez que ustedes acudan al kiosco, 7,95 euros un reloj.
viene una correa totalmente gratis. Además, el siguiente domingo otro, hasta que ustedes cojan esto, que no les voy a dejar que lo cojan a los tertulianos, ¿vale? Pueden hacer la colección, el estuche viene con ello, ya lo saben. Mañana seguimos, a ver si tenemos mejores noticias. A descansar, que hay que levantar España, 23:30, aquí estaremos.